Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y compartir un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, me siento contento, bendecido de poder siempre compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y bueno, día a día mi reto es para usted animarle a mantener una buena relación con el Señor, donde usted pueda tener una buena relación profunda con el Señor que le lleve a cambios, a reflejar a Cristo en su vida. Y bueno, ese es el reto mío también personal. Y bueno, el día de hoy quiero invitarle en Lucas capítulo 2, en el versículo 23 y 24. Y vea conmigo estas palabras que dicen aquí. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Quiero que noten lo que dice aquí cuando dice, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor. Quiero hablarles en este devocional de lo que yo titulé lo que ofrecemos al Señor. Lo que ofrecemos al Señor. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, y permite que mientras tu palabra es ministrada a tu pueblo el día de hoy, Señor, sea tu palabra la que nos hable y nos nutra en nuestras vidas. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a esta porción de la palabra de Dios y podemos decir que ya no hay más visitas de ángeles, ya no hay más resplandor de la gloria de Dios, ya no hay más huestes celestiales entonando cantos al recién nacido rey, ya no hay pastores de por medio proclamando la gloria del Señor y de todas las maravillas que se manifestaron, pero Jesús está en medio de ese hogar y comienzan el cumplimiento de las ordenanzas y mandatos del Señor. Y el simple hecho de que Jesús esté en medio de una familia con todo corazón lo llena todo. Y eso es lo que estaba sucediendo en el entorno de la vida de José y de María. Jesús estaba llenándolo todo. Y obviamente, por otra parte, sus padres reflejan la constante inclinación voluntaria de decidir obedecer al Señor y los mandatos que Él había dado a través del ángel en cuanto al nacimiento del Señor Jesús. Pero no solamente eso, también conocían la ley y sabían tal cual las ordenanzas del Señor que demandaban cómo el creyente o cómo el judío debía de hacer una vez que un niño nacía. Yo les decía a ustedes que después al octavo día era circuncidado. Después de que pasaban los días de limpieza en María, ¿verdad? 40 días después se llegaba el tiempo donde se presentaba la ofrenda de la pureza, según lo que dice el Levítico capítulo 12, y se pagaba también la plata que se daba por el varón primogénito nacido al Señor. Y bueno, aquí vemos que se presenta el Señor Jesús después de circuncidarse y de traerlo al templo. Y todo lo que estamos viendo en torno a la vida de José y de María es una vida de obediencia, es una vida de disposición a hacer lo que el Señor les había enseñado al pueblo de Israel por generación tras generación en cuanto a las ordenanzas y estatutos que el Señor había establecido. Lo que yo veo en la vida de José y de María es una constante y continua obediencia al Señor. Y yo no dudo de que esa fue la razón por la que el Señor escogió a José y María para que naciera a través de ellos el Salvador. Estos padres tenían esa clase de convicción que parece ser que es uno de los faltantes más grandes del cristianismo de hoy. Después de presentarlo como santo al Señor, la Biblia nos dice que José y María sabían honrar al Señor como matrimonio. Y como todo matrimonio y familia, y con toda la humildad en realidad de ser padres de la clase baja, la Biblia nos dice que presentaron dos palominos acorde a la ley. Dice en el versículo 24 que para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y bueno,
Ellos actuaron ofreciendo al Señor lo mejor de ellos. Y creo que cuando pensamos en nuestra vida como creyentes, en lo que ofrecemos al Señor, todo creyente deberíamos de considerar lo que le presentamos a Él. Es una pena tener que decir que hay tantos de nosotros que cuando se trata de lo que ofrecemos al Señor en nuestra vida, le damos lo que nos sobra, le damos lo que ya no vale, le damos lo que en verdad pues ya no tiene ni sentido ni propósito en la vida. Cuando yo pienso en el tipo de sacrificios que la Biblia nos dice que se debían de presentar, la Biblia nos dice en el capítulo 12 y versículo 8 del libro de Lucas, que si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, dice que tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, y dice aquí uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora esta ofrenda tiene que ver con la ofrenda de la limpieza de ella, al haber concebido al Señor Jesucristo. Y si usted es un estudiante de la Biblia sabrá que este tipo de ofrendas, como acabamos de leer en el versículo 8, eran las ofrendas de la gente pobre. No era denigrante de ninguna manera hacer este tipo de ofrenda, pero sí había una característica que yo creo que debe de resaltar en nosotros como cristianos cuando se trata de ofrendarle al Señor lo que a Él le pertenece. Dieron lo mejor de ellos. Pobres, humildes, escasos recursos, pero siempre dándole lo mejor al Señor. En la actualidad presente, hermanos, cuando ya no hay más necesidad de sacrificios, como dice en el libro de Hebreos capítulo 10, que el Señor Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre, sí debemos de entender que como cristianos somos llamados a presentarle lo mejor al Señor en nuestras vidas. Lo que ofrecemos al Señor es importante. Si bien es cierto, Él no está esperando una serie de sacrificios en nuestra vida que tiene que ver con ofrendas sacrificiales de corderos y de palomos. Sí tiene que ver con lo que nosotros le ofrendamos al Señor después de que Él ya nos ha salvado a nosotros. Lo que le ofrecemos al Señor nosotros a Él en tiempo, en dones, en recursos, en talentos, no debería de ser lo que nos sobra, sino lo mejor, lo que le dignifica a Él como el Señor de nuestras vidas, porque Él es digno de ello. Él no merece lo que nos sobra, Él no merece lo que yo creo conveniente, merece siempre la excelencia, lo primero. Por eso se presentaba la ofrenda de los primogénitos también, porque con eso se consagraba al Señor. Y obviamente el Señor que nos ha salvado y nos ha redimido espera lo mejor de nosotros. Yo sé que no hay tiempo para desarrollar una gama de estudios en 15 minutos de devocional para hablar de las ofrendas y los sacrificios, pero cuando usted piensa en el libro de Malaquías y piensa en lo que los judíos estuvieron ofrendando al Señor en ese periodo en el cual estaban entrando en una transición de intertestamental entre Malaquías y Mateo, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, hermanos, durante el periodo de Malaquías estuvo presentándole al Señor lo que ya no servía. Le estaban dando el ciego, le estaban dando el cojo, le estaban dando el perniquebrado. En otras palabras, estaban presentándole al Señor lo que ya no servía. Y por eso, cuando Dios habló a su pueblo a través del profeta Malaquías, les hizo notar que lo que le estaban ofrendando al Señor, lo que le estaban ofreciendo al Señor era lo que ya no servía. Le estaban dando las obras al Señor. Y creo que cuando pienso en el sacrificio de José y de María para circuncidar al niño y pagar el dote en plata y presentar la ofrenda de la pureza con 2 tórtolas o 2 palominos, había un sacrificio y el sacrificio era de lo mejor, lo que dignificaba al Salvador. Y por eso les digo yo que cuando pensamos en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, hay unas palabras que creo que deberían de retumbar en nuestra mente y corazón
dado que Él merece lo mejor de nosotros. Escuche lo que dice acá. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, una pregunta tan absurda, porque sabían los sacerdotes que estaban recibiendo lo que estaba cojo, roto o perniquebrado, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No solamente estaban presentando ofrendas no válidas, pero pan podrido. Y dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, miren la pregunta, es una pregunta retórica, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, otra vez la pregunta retórica, ¿no es malo? Por supuesto que sí. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, yo creo que vale la pena en este devocional meditar en lo que nosotros le ofrendamos al Señor. José y María, aunque eran pobres, dieron lo mejor que tenían. Le estaban dando lo que dignificaba al Salvador. El Señor le dijo al pueblo de Malaquías, de Israel en el tiempo de Malaquías, que llegó a ser tan ciego, tan descuidado de su espiritualidad, que terminaron ofreciéndole y entregándole al Señor lo que ya nos servía. Y creo que a veces en el descuido de nuestro andar espiritual podemos llegar a darle al Señor lo que ya no nos sirve, lo que nos sobra. Yo no estoy hablando solamente de ofrendas económicas ni de recursos, pero estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestra vida. Obviamente también nuestros recursos, pero no podemos darle lo que nos place o lo que nosotros creemos que Él se merece. Él merece lo mejor. Y por eso, hermanos, hubo una reprensión de parte de Dios al pueblo de Israel, porque le estaban ofrendando al Señor algo que estaba repudiando el nombre de nuestro Salvador. En un periodo, hermanos, como el que estamos viviendo cercano a la Navidad, que el Señor no nos haya dando a nosotros en nuestra vida lo que no nos sirve. Que nos encuentre ofrendándole al Señor lo que Él merece, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestras capacidades al Señor. Yo he escuchado a muchos creyentes a lo largo y ancho de la vida cristiana decir, pastor, cuando ya me jubile, cuando ya me pensione, cuando ya me retire, voy a servir al Señor. Y qué bendición que tengan esos motivos y deseos en la edad dulce y preciosa de la edad del retiro. Pero yo creo que al Señor se le debe de servir con fuerzas, con juventud y cómo no, coronar con la vejez honrando al Señor de la mejor manera en nuestra vida. Por eso creo, hermanos, que cuando José y María les ofrecieron pobremente el sacrificio de los que tenían escasos recursos, en verdad lo hicieron de todo corazón. El Señor no quiere sino lo mejor de usted y de mí. Y por eso quiero preguntarle en este devocional a usted, que creo que vale la pena que consideremos las palabras que el escritor Lucas nos recuerda y dice aquí en el versículo 24, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ofrenda de los pobres, ofrenda económicamente limitada, pero creo que José y María ofrendaron lo mejor de sus vidas y de su economía para obtener al final de cuentas la purificación que Levítico capítulo 12 dictaminaba. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿qué le está ofreciendo usted al Señor en su vida? ¿Cómo está manejando su tiempo, sus talentos, su tesoro, su familia, su iglesia local? Yo quiero concluir el día de hoy en este devocional preguntándole, ¿le está dando lo que le sobra o le está dando lo mejor? Le animo en el nombre de Cristo que mientras el Espíritu Santo de Dios hace la obra en nuestros corazones, determine que va a ofrendarle al Señor en su vida lo mejor, siempre lo mejor, porque Él es digno, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y pido, Señor, que mientras tu palabra
hace mella en nuestros corazones, nos ayude a ofrendarle siempre lo mejor a usted, porque usted lo merece. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un